Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por continuar con nosotros. Carolina Sadler con el análisis global en el día de hoy. Iniciamos en Chile. Señores, continúan las protestas en Chile. Pues a pesar de todas las medidas que ha tomado el gobierno de Sebastián Piñera, pues la población no está conforme, no está contenta. Creo que el presidente y sus ministros tardaron demasiado en reaccionar ante las protestas del pueblo. Pues aparentemente no le prestaron atención algunos ministros en respuesta a las protestas, pues básicamente insultaron a la población y la población no está conforme y obviamente a pesar de las medidas que se están tomando, un 78% de la población rechaza al presidente Piñera. En el día de ayer el presidente hizo algunos cambios, de hecho cambió 8 ministros, entre ellos el ministro de Hacienda, quien había dicho, y este era uno de los más rechazados, había dicho ante las protestas, había pues invitado a la población a que compraran flores, que era lo que había bajado de precio, cosa que molestó aún más a la población chilena. Cambió también al de Interior y Seguridad Pública, al portavoz del gobierno, al de la Secretaría General de la Presidencia, el de Bienes Nacionales, de Economía, que este también había dicho algo parecido al de Hacienda, pues había, cuando las personas se estaban quejando por el alza en el transporte, había dicho que se levantaran más temprano para llegar a tiempo, dadas las grandes filas para tomar el metro. También fue destituido el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el ministro de Deporte. Pues en el día de hoy se ha convocado para una concentración en el Palacio de la Moneda. Se espera una gran cantidad de personas y a todo esto también el día de hoy el alto comisionado de Naciones Unidas, pues va a hacer lo que es un levantamiento ante las denuncias de lo que son abusos. De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno ha reportado 1.132 personas heridas, ha reportado 3.243 personas detenidas, entre ellas 347 menores de edad. 101 acciones legales se han presentado, 5 por homicidio, 18 por violencia sexual, 54 por tortura. Esto es otras de las cosas que no están ayudando al gobierno de Piñera. Pues nada, dice que vamos a ver que las acciones de Piñera no han sido suficientes y mientras que el gobierno y lo que pide es que se vaya al diálogo. A pesar de que otras medidas también se han tomado, por ejemplo, lo que son la reducción en los precios de la electricidad, reducción en precios de medicamentos, también un incremento en algunas pensiones, no en todas, también incremento al salario mínimo y obviamente se tiene un proyecto de ley para bajar los salarios a los legisladores. Todo esto, aún a pesar de todas estas medidas, pues continúan las protestas, unas protestas pues bastantes dramáticas, protestas que desde hace aproximadamente 30 años o más no se registraban este tipo de concentraciones. Pasamos a Argentina, señores. Los argentinos están celebrando que eligieron un nuevo presidente, Alberto Fernández, y se regresa a Argentina a lo que es el peronismo. Un peronismo populista, un populismo, pues digamos que liberal. Ahí están las imágenes, estos son imágenes de en el día del domingo y el día de ayer, en donde se celebraba la victoria de Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, quien de hecho fue en la boleta presidencial pues como vicepresidente y quien asumirá lo que es la presidencia del Senado también. A todo esto Macri
pues a pesar de las diferencias que se presentaron durante todo lo que fue la campaña política, pues en el día de ayer Macri y Fernández se reunieron y han prometido trabajar por una transición ordenada, una transición amigable. Y todo esto a pesar de que durante la campaña y en los momentos en que tuvieron que enfrentarse cara a cara, pues aparentaba que no se gustaban mucho. En el día de ayer, pues se reunieron y aparentemente la transición va a ser bastante diplomática. ¿Qué espera el pueblo argentino? Pues espera lo que son el retorno a las políticas sociales, políticas enfocadas en el bienestar del pueblo, políticas que tengan que ver con mejoras económicas, mejoras de salud, etcétera. Sin embargo, ya el presidente electo ha dicho que lo que viene para Argentina es un proceso bastante difícil debido a todo el endeudamiento que tiene Argentina y la devaluación del peso argentino. En el día de ayer el presidente Macri, pues el gobierno de Macri anunciaron restricciones para la compra del dólar. Quienes hicieran transacciones a través de las redes, o sea, del internet, pues podrían comprar hasta $200. Sin embargo, quienes lo hicieran en efectivo solo podrían comprar hasta $100. Pasamos, señores, algo bastante interesante que está sucediendo es el Brexit en Reino Unido. Ustedes saben que Boris Johnson, primer ministro británico, ha tratado de agilizar todo este proceso, pues lamentablemente para él no va a poder ser el 31 de octubre como se tenía planificado. Se ha extendido, se solicitó una extensión de 3 meses. La Unión Europea, los 27 países le han dado hasta el 31 de enero del 2020 y en el día de ayer Johnson trataba de que haya un adelanto a las elecciones y este fue negado por el Parlamento. En el día de hoy lo va a intentar nuevamente. A todo esto hay un llamado en una plataforma que se llama borisbrexitdeal.com. Esta plataforma creada por Nigel Farage, pues fíjense qué pasa con esta plataforma. En esta plataforma se desglosa punto por punto el acuerdo que Boris Johnson ha propuesto a los 27 países que componen lo que es la Unión Europea. Y básicamente lo que Farage está pidiendo es que haya un referéndum, un nuevo referéndum, pidiéndole a la población que voten si se quieren quedar con la propuesta del primer ministro Boris Johnson o si quieren definitivamente cancelar lo que es el Brexit y permanecer dentro de lo que es la Unión Europea. Entre los puntos que esta página pues toca está pidiendo obviamente un referéndum, dice que los británicos se quedarían bajo el régimen de la Unión Europea, pero sin voto, sin voz y sin la posibilidad de vetar en ninguna medida que tomen los 27 países. También dice que los jueces de la Unión Europea decidirán sobre las leyes que afectarían a los británicos. También explica cómo en este tratado de Johnson los británicos no controlarían la industria pesquera, que obviamente trae grandes ingresos a lo que es Reino Unido. También no podrían comercializar libremente como ellos quisieran, sino que a pesar de permanecer fuera de la Unión Europea, pues tendrían que regirse bajo los controles de la Unión Europea. También dice que no controlarían lo que es los impuestos ni las políticas de ayuda y tampoco podrían trazar líneas en materia internacional, sino que se reirían por políticas y por medidas tomadas por la Unión Europea, por los 27 países en conjunto. Tampoco podrían trazar políticas defensoras y en sí el Reino Unido sería dividido. Y al final, la propuesta de Farage lo que dice es que los británicos pagarían una gran cantidad de millones. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Básicamente es lo que dice. Entonces, a través de esta propuesta, todo aquel que esté interesado en buscarla
en internet, puede buscarla, como le dije, se llama borisbrexitdeal.com y usted simplemente ahí puede informarse y leer todo desglosado la propuesta del primer ministro Boris Johnson. En el día de hoy Johnson va a tratar de nuevo de solicitar elecciones por adelantado, pero no se espera que esto proceda positivamente. Señores, Haití, vamos a hablar de Haití. En el día de ayer salían algunas informaciones relacionadas a que Haití posiblemente se quedaría a oscuras ante la escasez de combustible. Pues estas informaciones fueron dadas a conocer por la empresa que suministra la mayor cantidad de electricidad en este país. Esto por falta del pago del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir, esta es la 7ª semana de protestas, que se registran protestas en Haití. Naciones Unidas dice que van aproximadamente 30 personas muertas, más de 100 heridos, escuelas continúan cerradas, obviamente una desintegración de los servicios públicos, no medicamentos, los hospitales están operando con pocos recursos y en algunos casos se dice que quienes trabajan en hospitales tienen que decidir quiénes viven y quiénes no. El transporte obviamente paralizado y los negocios cerrados. ¿Y qué dice el presidente Jovenel Moïse? Pues ha pedido ayuda humanitaria al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y continúa haciendo un llamado al diálogo a la oposición y ha dicho en esta semana que todo esto es una oportunidad para buscar solución a los problemas de Haití. En verdad, vamos a ver qué va a pasar con Haití porque realmente no se ve una solución tan simple como la ve el presidente actual haitiano, acusado de malversación de fondos, de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, Siria, señores, en esta semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio de que ya había retirado las tropas de territorio del norte específicamente de Siria. Sin embargo, el domingo hizo un anuncio de que los Estados Unidos iba a dejar tropas del ejército en territorio sirio. Esta vez asegurando y cuidando los campos de petróleo. Esto es bastante pues inquietante en primer lugar porque esto es considerado, en caso de que quieran quedarse con el petróleo de Siria, un crimen de guerra y ya que este territorio pertenece, bueno, es un territorio soberano de Siria y la tierra y los recursos le pertenecen a Siria a pesar de estar enfrascado en esta guerra de 8 años, pues Bashar al-Assad es el presidente y como tal ningún gobierno puede hacerse cargo o adueñarse de ningún recurso sin la autorización del gobierno sirio. Pero recordemos que hace poco Trump retiró las tropas de Siria diciendo justamente que los Estados Unidos no se iba a inmiscuir en guerras en las que no tuviesen nada que ver, oportunidad que fue aprovechada por Turquía y por Rusia, quienes llegaron a un acuerdo entre ellos para básicamente dividirse la parte norte del territorio sirio. Pues ahora Estados Unidos dice que no, que siempre sí va a dejar soldados en esta parte del país y que es básicamente para cuidar el petróleo. Una acción muy altruista, ¿ustedes no creen? Pero bueno, todo esto dicen que básicamente es para que el Estado Islámico no se fortalezca, no se pueda apropiar de estos recursos y pueda utilizarlo en su beneficio para reorganizarse. Pero nada, vamos a darle seguimiento a ver qué va a pasar con esto, porque esto puede atraer un conflicto internacional en que no creo que ninguna empresa estadounidense quiera, y de ningún país quiera inmiscuirse por un asunto de que le traería muchos problemas internacionales y pocos beneficios a la larga. Y nada, así está el mundo. Vamos a la pausa, regresamos en breve con una interesante entrevista.
Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube. Después de la pausa recibimos a Demóstenes Martínez, diputado del PLD por Santiago. En breve volvemos.